Hola chicas, bienvenidas al último video del segundo semestre. Como pueden ver en el título, vamos a enfocarnos en resolver ecuaciones cuadráticas. Este va a ser el tema principal de este último mes, ecuaciones cuadráticas. Y tal como dice su nombre, de cuadrática, se refiere a que una de sus incógnitas tiene un elevado a 2. Antes ya se había trabajado con ecuaciones de primer grado, por ejemplo, por poner algo muy simple, x menos 1 igual a 7. Este tipo de ecuaciones se llaman de primer grado porque su incógnita está elevada a 1. Hay que recordar que cuando una letra no está elevada a nada, está elevada a 1. Entonces, cuando son de primer grado, están elevadas a 1. Grado 2 tienen una incógnita con elevado a 3. Si fueran ecuaciones de tercer grado, serían con un elevado a 3. Este tipo de ecuaciones tiene varios métodos para resolverlo, ya sea la factorización, completación de cuadrados o el uso de la fórmula general. En este video nos vamos a centrar en el uso de la fórmula general, ya que es el método más versátil porque sirve para todas las ecuaciones cuadráticas que estén escritas en su forma general, que es esta que está aquí. Un número acompañando al x cuadrado, un número acompañando a la x y un número sin letra que se llama término libre y igualada a 0. Esto, como se ve aquí, es la forma general de la ecuación cuadrática y es la que vamos a utilizar para resolver la ecuación entonces. Así que las dejo y espero que este video les sea de ayuda. Bueno, antes de siquiera pensar en resolver la ecuación cuadrática, lo primero que tenemos que aprender a hacer es identificar los coeficientes de la ecuación. Estas son las letras que vieron en la ecuación general que se mostró al principio. A, B y C. A va a ser el número que acompaña al x elevado a 2. B, el número que acompaña al x, que no está elevado a nada. Y C es el término libre, el término que no tiene ninguna letra. Estos tres términos, estos tres coeficientes, mejor dicho, son los números que vamos a utilizar para la fórmula de la ecuación general. Por eso es muy importante que los aprendamos a identificar. Vamos entonces con algunos ejemplos. En la ecuación 1 tenemos que identificar el valor de A, de B y de C. Y aquí en este caso basta solamente con mirar los números que acompañan a cada letra. Si nos fijamos acá tenemos un x elevado a 2 que no está acompañado por ningún número. Significa que está acompañado por un 1 que no se escribe. Entonces, si nosotros vemos cuál es el número que está acompañando al x cuadrado, o sea, cuál es el valor de A, sería ese número 1. El A vale 1 porque ese x cuadrado está acompañado por 1. Después avanzamos al siguiente, B. B, como decía acá, es el número que acompaña a la x. Entonces nosotros miramos aquí y el número que está acompañando a la x es menos 3. Y ese detalle es muy importante, debemos tomar el signo que tiene adelante. B entonces sería menos 3. Y por último C era el valor que no tenía ninguna letra, que sería el de acá al final, más 7. O podemos escribirlo solo como 7. Y de esa manera entonces identificamos los coeficientes de la ecuación cuadrática. A era el número que acompañaba el x cuadrado, B el número que acompañaba el x, y sí o sí tenemos que tomar su signo, y C el número sin ninguna x. Analicemos entonces ahora el segundo ejemplo. Menos 3x elevado a 2 menos x más 1. En este caso, A, como habíamos dicho, es el número que acompaña al x cuadrado y debemos tomarlo con signo y todo. Así que en este caso menos 3 sería el valor de A. Menos 3 para el A. Después para el B. No hay ningún número ahí, entonces significa que nosotros tenemos que escribir un 1 para guiarnos. Ahora de nuevo vemos cuál debería ser el valor de B, el número que acompaña al x. Menos 1. Menos 1. Y por último, el valor sin ninguna letra, que sería más 1, y solamente escribimos 1. Es eso principalmente, mirar el número que acompaña a cada una de las letras, ya sea x elevado a 2x, o el número sin letra, y es identificarlos. Y como les decía, el detalle más importante es que se debe conservar el signo que tienen adelante.
S3 tenía un menos, así que se escribe como menos 3. S1 tenía un menos, se escribe como menos 1, y S1, que era positivo, se escribe normal. Vamos a hacer dos ejemplos más de casos especiales de esto. Entonces aquí tenemos dos ejemplos más. La idea, como les decía anteriormente, era identificar los tres coeficientes. Uno esperaría que siempre aparezcan los tres términos, pero en estos dos casos especiales, si se fijan, en el 3 tenemos dos términos. 7x elevado a 2 menos 3. No tenemos un término con x. Entonces vamos a ir analizándolo por partes. Primero, identificamos el número que acompaña al x cuadrado, que es 7. Después, vemos el número que acompaña al x. En este caso no está. Cuando hay alguno de los tres números no está, significa que ese coeficiente es 0. Ahora, ¿por qué? Nosotros tenemos que recordar que cualquier número multiplicado por 0 es 0. Entonces aquí, vamos a hacerle un poco de espacio. Y esto era menos 3. Sí. Igual a 0. Nosotros estamos diciendo en el fondo que ese coeficiente, que es el b, que es el número que está acompañando la x, es 0. Nosotros decíamos entonces que cualquier número multiplicado por 0 es 0. Entonces 0 por lo que sea que valga x va a ser 0. Y como es 0, no es necesario escribirlo. Por eso en esto originalmente no aparecía el 0x, sino que estaba solamente 7x elevado a 2 menos 3. Entonces, repito nuevamente, si alguno de los tres coeficientes no está, es porque el coeficiente es 0, ya que cuando se multiplicó por 0, eliminó a toda esa letra. Y finalmente, faltaría el término sin letra, que es el c, y ponemos menos 3. Y tenemos identificados los tres coeficientes. Ejemplo 4. X elevado a 2 más 5x y termina. Lo mismo de nuevo, tenemos dos términos, pero deberían ser 3. En este caso podemos verlo al tiro. Tenemos un x elevado a 2, un x, pero nos falta el término sin letra. Y el término sin letra está representado por la letra c. Entonces, como ese término no está, significa que la c es 0. Y luego identificamos los otros dos. El b era el número que acompañaba a la x, así que sería 5. Y acá el x cuadrado, como no tiene ningún número, significa que es un 1. Y el coeficiente a sería 1. Entonces es eso. Si le falta el término con x, significa que el b es 0. Y si le falta el término sin ninguna letra, significa que el c es 0. Ahora, teniendo identificado ya los tres coeficientes, podemos empezar a resolver las ecuaciones cuadráticas. Ahora que ya especificamos cuáles son las condiciones para poder usar esta famosa fórmula para resolver las ecuaciones, vamos a comenzar. Bueno, primero se las presento. Probablemente la vean muchas veces más adelante. Quizá en algunos memes siempre se repite, pero esta es la fórmula general para resolver ecuaciones cuadráticas. X es igual a menos b más menos. Este más menos significa que en algún momento esto se va a dividir en dos opciones, donde vamos a tener que probar con más y después vamos a tener que probar con menos, y va a dar dos soluciones. De hecho, esa es la gracia de que se llamen ecuaciones de segundo grado, porque tienen dos soluciones, o dos posibles soluciones. Estas pueden ser iguales o distintas, pero aún así son dos soluciones. Entonces, volvamos a la fórmula. Menos b más menos raíz cuadrada de b elevado a 2 menos 4 por a por c, y todo eso partido por 2 por a. Y estas letras que aparecen aquí son los famosos coeficientes que estuvimos identificando hace unos minutos. Y se los dejé con los mismos colores como para que siguiera la idea. Entonces, si queremos resolver la ecuación cuadrática, vamos a tener que usar esta fórmula, y para eso primero tenemos que identificar cuál es el valor de los coeficientes en esa ecuación. Y va a ser lo primero que vamos a hacer entonces. Tenemos que identificar el a, el b
y el C. El A era el número que acompañaba al x elevado a 2. Y como no tiene ningún número, le ponemos un 1. Entonces el A sería 1. B es el número que acompaña a la x, que en este caso, como tiene un signo adelante, se escribe menos 8. Y el C es el término que no tiene ninguna letra. O sea, el 12 positivo en este caso se escribe como 12. Cuando ya identificamos estos tres coeficientes, nosotros los vamos a reemplazar en esta fórmula. Entonces, volvemos a escribir la fórmula, pero ahora reemplazándolo por los valores conocidos. X sería igual a menos b. Entonces nosotros nos vamos acá y el b es menos 8. Entonces nosotros reemplazamos. Primero el signo de afuera, que es s, menos, y después el de allá, menos b. Entonces eso quedaría menos 8. ¿Cierto? Por un lado tenemos el signo que ya existe en la fórmula y por otro lado tenemos el signo del b de esa ecuación. Entonces es menos b más menos, viene la raíz. Ahora tenemos de nuevo el b, o sea, menos 8, elevado a 2. Tal como aparece acá en la fórmula. Después, menos 4 por el valor de a, que es 1. Y por el valor de c, que es 12. Y todo eso queda dentro de la raíz cuadrada. Y finalmente todo eso queda partido por 2 por a. 2 por 1. Estamos haciéndolo con colores, así que sigamos con colores. 2 por 1. Entonces lo primero es tomar esa fórmula y reemplazar todos los valores que identificamos ahí. Donde haya un b, nosotros ponemos el valor de b, que era menos 8. Donde hay una a, nosotros ponemos el valor de la a, que era 1. Y para la c, que es una sola, ponemos el valor de b de c, que era 12. Y luego empezamos a resolver las operaciones, partiendo primero con lo que está dentro de la raíz. Entonces aquí al hacerlo, vamos avanzando por partes. Podemos aún así avanzar acá afuera, menos menos, esto quedaría en 8 positivo. 8 positivo, más menos, hacemos el signo de la raíz. Menos 8 elevado a 2 sería menos 8 por menos 8, y eso es 64. Queda positivo porque menos por menos es más. Y después aquí quedaría menos, 4 por 1 son 4, y 4 por 12 son 48. Y la raíz quedaría esta normal. Y después viene la rayita de la fracción, y abajo teníamos 2 por 1, y sería 2. Entonces vamos recapitulando todo lo que hicimos en la fórmula. Primero, en el término de afuera, esto era menos menos, lo que lo dejó como 8 positivo. El más menos se mantuvo igual. Después trabajamos dentro de la raíz, que esto era menos 8 por menos 8, y nos dio 64. Y después venía menos la multiplicación de esos tres números. 4 por 1 son 4, y 4 por 12 son 48. Y lo otro que hicimos fue la multiplicación de abajo. Entonces, hasta ahí vamos hasta ahora. Vamos a seguir acá al lado. Y lo siguiente que podemos hacer es resolver lo que está dentro de la raíz. Así que volvemos a anotar toda la fórmula. X es igual a 8 más menos la raíz de 64 menos 48, y eso es 16. Partido en 2, que era el término que nos dio acá abajo. Luego, si miramos la raíz, eso tiene solución exacta. La raíz de 16 es 4. Así que resolvemos. X es 8 más menos la raíz de 16, 4, partido en 2. Y ya cuando tenemos estos dos términos separados por el más menos, es cuando nosotros vemos los dos caminos que se pueden resolver. Primero lo vamos a hacer con suma y después lo vamos a hacer con resta, todo eso mismo. Entonces aquí se va a escapar un camino que vamos a llamar x1. Y esto va a ser
esa fracción, pero la vamos a hacer con suma. 8 más 4 partido en 2. Y por otro lado, vamos a hacer con morado. Vamos a tener un x2, donde vamos a seguir el camino de la resta. O sea, sería lo mismo, 8, pero ahora menos 4 partido en 2. Y de ahí van a salir nuestras dos soluciones. Vamos primero por el x1, el camino rojo, que era la de la suma. 8 más 4 son 12. Y partido por 2. Y si hacemos esa división, 2 en 2, nos queda que nuestro x1 es igual a 6. Y tenemos lista nuestra primera solución. Una solución de la ecuación es 6. Y ahora avanzamos por el otro camino. Tenemos que hacer la resta y 8 menos 4 son 4, partido en 2, y 4 dividido en 2 son 2. Lo que nos dice entonces que nuestra segunda solución es 2. Y la encerramos ahí en un cuadrado. ¿Qué pasa con estas dos soluciones? Si nosotros probamos con x6 o x2, en ambos casos la ecuación se va a cumplir y debería llegar a 0. Podríamos comprobarlo al tiro. Ya, entonces muy rápidamente vamos a comprobar las dos soluciones que nos dieron anteriormente para que vean que en el fondo esas dos soluciones cumplen la igualdad. Primero entonces con el x1 que es 6. Reemplazamos entonces sería 6 elevado a 2 menos 8 por 6 más 12, y eso debería ser 0, que es lo que vamos a comprobar. 6 elevado a 2 son 36 menos 8 por 6 son 48 más 12 igual a 0. Aquí serían 36 menos 48 son menos 12, más 12 igual a 0, y menos 12 más 12 efectivamente es 0, así que sí, es solución de la ecuación cuadrática. Se cumple la igualdad de que todo esto que estaba acá con el 6 nos dio 0. Ahora lo vamos a probar con el 2. Al probarlo con el 2 nos quedaría 2 elevado a 2 menos 8 por 2 más 12 igual a 0. 2 elevado a 2 son 4, menos 8 por 2 son 16, más 12 igual a 0. Aquí si hacemos esto, 4 menos 16 son menos 12, más 12, y ya pueden ver cómo va la cosa. Menos 12 más 12 es 0. Así que, ya sea con el 2 o con el 6, la ecuación se cumple. Llegamos a que era 0. Y esto va a pasar siempre en las ecuaciones cuadráticas. Siempre, como les mencioné anteriormente, vamos a tener dos soluciones. Estas pueden ser distintas, 6 y 2. Otras veces les va a dar el mismo número, lo que significa que tiene una única solución o dos soluciones iguales, también se les llama. Y por último van a haber casos en donde la ecuación no va a tener solución, por lo menos en los números reales, que de ahí surgen los números imaginarios, pero eso lo van a estudiar durante tercero medio. Así que por ahora nos vamos a enfocar en que tiene dos soluciones distintas. Puede pasar el caso de dos soluciones iguales o que no tenga solución. Vamos a hacer un ejemplo de ambos que nos quedan a continuación. Tenemos entonces ahora nuestro segundo ejemplo. 2x elevado a 2 más 12x más 18. Como habíamos dicho anteriormente, lo primero que debemos hacer para poder usar esta famosa fórmula y encontrar las soluciones es identificar los coeficientes de la ecuación cuadrática. El a, entonces habíamos dicho que era el número que acompañaba el x cuadrado, así que el a sería 2. El b es el número que acompaña el x, que sería 12. Y c sería el término que no tiene ninguna x, o sea, el 18. Y los tres eran positivos, así que se dejan así, tal cual. Identificados los tres coeficientes, empezamos a trabajar en la ecuación. Reemplazando los valores entonces. X es igual a menos b, entonces miremos acá, b es 12, así que esto quedaría en menos 12.
más menos la raíz de el b de nuevo elevado a 2, o sea, 2 elevado a 2, menos 4 por... Ahí vamos a hacer todo eso. Era menos 4 por el valor de a, y el valor de a es 2. 2 por el valor de c, que es 18. Ah, el verde. Ahora está. 18. Y acá abajo era 2 por el valor de a, que es 2 también. Y eso tenemos hasta el momento. Reemplazamos entonces los valores. Lo vamos a seguir trabajando acá arriba para tener el espacio. Entonces vamos a ir resolviendo de a poco. Vamos escribiendo lo de afuera, menos 12, no hay que hacerle ningún cambio. En el anterior sí, porque había quedado menos menos. Pero en este caso, ese menos 12 no tiene nada especial. Así que seguimos escribiendo. X es igual a menos 12, tal como acá, más menos la raíz cuadrada de 12 elevado a 2, son 144, menos 4 por 2 son 8, y después habría que multiplicarlo por 18. Y en la parte de abajo tenemos 2 por 2, que son 4. Ahora vamos a tener que hacer esa multiplicación para poder seguir. Entonces, x sería igual a menos 12 más menos 144. Y 8 por 18, si no me equivoco, son 9, 36, son 144. Qué mágico es esto. Y mantenemos el 4 de abajo. Entonces ese 8 por 18 nos quedó en 144. Y ahora, lo que nos faltaría es hacer la resta de lo que queda dentro de la raíz. Volvemos a escribir menos 12 más menos la raíz de 144 menos 144 es 0 partido en 4. Podemos resolver aquí. X es igual a menos 12 más menos la raíz de 0 es 0, porque 0 por 0 es 0, así que es su propia raíz cuadrada, partido en 4. Y aquí, cuando ya resolvimos la raíz, llegamos al punto en que se separan las dos soluciones. Entonces, por un lado, el x1 va a ser con suma y el x2 va a ser con resta. Entonces volvemos a escribir todo lo que está ahí. Menos 12, primero con suma, más 0, partido en 4. Y aparte, tenemos que hacer el otro camino, x2, que va a ser lo mismo, pero con resta. Igual a menos 12, menos 0, partido en 4. Aquí nos quedaría menos 12 más 0, sigue siendo menos 12. Así que x1 sería igual a menos 12 partido en 4. Y al hacer esa división nos queda menos 3. Queda negativo porque menos por más es menos. Así que una solución es menos 3. La otra solución, seguimos aquí con el morado. Menos 12 menos 0 sigue siendo menos 12 porque el 0 no afecta en nada. Y 4. Y al final llegamos a que ese x2 también va a ser menos 3. Y lo encerramos ahí. Entonces, en esta ecuación llegamos a soluciones que son iguales, que era lo que les mencionaba anteriormente. Una opción es que sean números distintos, como los anteriores que nos dieron 6 y 2, o ahí van a haber opciones en que nos van a dar exactamente el mismo número, menos 3 y menos 3. Ahora vamos a hacer un ejemplo más para que ustedes vean cuando no tiene soluciones, o qué es lo que les podría pasar si es que llegan a un ejercicio que no tiene solución. Oh, no se veía el 3. Bueno, ahí se ve.
ahí se ve completo el ejercicio. Vamos entonces con el último ejercicio del video. La misma idea. Primero tenemos que identificar los tres coeficientes para poder usar esta famosa fórmula. Entonces miramos aquí. A era el número que acompañaba al x cuadrado, que en este caso es 4. B es el número que acompañaba a la x, que en este caso, si nos fijamos, tiene un signo menos adelante, así que escribimos menos 2. Y el C sería el número sin ninguna letra, el 8. Tenemos identificados los coeficientes, ahora podemos usar la fórmula. Y vamos reemplazando los valores. Entonces sería x es igual a menos b. Entonces, primero ponemos el menos de la fórmula y después reemplazamos el b de acá, que era menos 2. Después viene más menos la raíz de b, que es menos 2, elevado a 2. Menos 4 por el valor de a es 4. Y el valor de c es 8. Y todo eso queda dentro de la raíz. Y todo esto está partido por 2 por a. Y a era 4. Ya. Ahora que reemplazamos los valores, tenemos que empezar a hacer las operaciones. De nuevo vamos a partir acá. Vamos entonces, primero es x es igual a... Ahora sí podemos hacer un cambio. En este menos 2 es menos menos, lo que significa que ese número va a quedar positivo. 2 más menos la raíz de menos 2 elevado a 2 sería menos 2 por menos 2 y eso es 4. 4 menos 4 por 4 son 16 y 16 por 8 son mucho. 100... 6 por 8 son 80... 126, no, sí, no, sí, 126. Lo voy a corroborar al tiro, denme un segundo. 6 por 8... No, 128. Ya, ahora sí. Son 128 entonces, 16 por 8. Y la parte de abajo es 2 por 4, que son 8. Y empezamos a resolver. X es igual a 2 más menos 4 menos 128 son menos 124. Y queda dentro de la raíz. Y todo esto partido por 8. Ahora aquí entramos a un problema. En las raíces cuadradas nosotros tenemos que buscar dos números iguales que den 124. Pero primero, no hay dos combinaciones exactas que den multiplicado 124. Y aparte, si tiene un signo negativo, eso nos complica todo. Porque las raíces cuadradas tienen solamente solución si el número de adentro es positivo. Si el número de adentro llega a ser negativo, esa raíz cuadrada no se puede calcular en los números reales, que es lo que estamos trabajando ahora. En estos casos, cuando ustedes se enfrentan a una raíz cuadrada con un número negativo dentro, ahí es cuando empiezan a nacer los números imaginarios y eso es lo que ustedes van a trabajar durante el próximo año. Pero mientras tanto, esto, por las reglas que estamos siguiendo de los números reales, no tiene solución. Entonces, si ustedes están trabajando en la guía o en cualquier otro ejercicio y se encuentran con una raíz cuadrada con un número negativo adentro, ustedes pueden decir que esto no tiene solución. No tiene solución. Y si quieren ponerse más específicos, en los reales, que se escribe con una R y un palito al lado. No tiene solución en R, que es el conjunto de los números reales. Va a tener solución solamente en el conjunto de los imaginarios, como les decía. Entonces, estos son los tres posibles casos a los que se van a enfrentar ustedes. Números, o sea, ecuaciones con soluciones distintas, como el primero que hicimos que nos dio 6 y 2. Otros casos en que
la solución va a ser igual, o sea que nos dio menos 3 y menos 3. Y la última opción es que las soluciones no estén en los números reales o simplemente decimos que no tiene solución. Así que es eso principalmente lo que se va a trabajar durante la guía de ecuaciones cuadráticas. Y si llegan a tener alguna duda, por favor contáctense con su profesor a cargo, le mandan un correo o un WhatsApp si es que tienen el número o lo que sea. Ojalá les haya servido este video y nos vemos pronto en clase o no lo sé. Chao.